Buenos días, es domingo 26 de mayo. Estamos junto a Juan Andrés Lagos, periodista integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, como siempre analizando la semana política. En estos días nos hemos cambiado al domingo. Como ustedes saben, somos un poco gitanos virtuales, entonces tenemos que acomodarnos a lo que se puede. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día. ¿Qué tal, Omar? Buen día. Buen día. Aquí estamos entre un poquito de lluvia, frío. Sí, ¿ah? Ahí vamos. Y comentando tu novela, que te decía, me parece una novela muy, muy espesa en el sentido de lo atractivo que es una novela, pero también entretenida. O sea, esa mezcla me cautivó bastante. Así que un saludo grande por la novela, Omar. La encontré buenísima. La recomiendo. Se van a recrear. Se van a recrear. Muchas gracias. Todo por nada, o el halago de los instintos. Una invitación ahí a la lectura. Fíjense que la semana ha estado bastante compleja, ¿no? Desde el punto de vista internacional, qué decir, y en lo nacional también. En lo internacional yo diría, recogería, ¿no es cierto?, este ambiente de preguerra, donde, por ejemplo, el presidente serbio Vučić dice, ¿no es cierto?, que Europa se está preparando para entrar en el conflicto ucraniano. Y eso a partir, ¿no es cierto?, de las conversaciones con el ministro húngaro Víctor Orbán. Un antecedente que yo creo que no hay que mirar, hay que tenerlo muy en consideración, sobre todo en este minuto, ¿no es cierto?, donde se pretende instalar una conversación de paz sin los actores principales y un encuentro de paz que también, por cierto, las condiciones de paz son más bien condiciones de rendición y eso es bastante raro cuando quien lo está proponiendo, ¿no es cierto?, es el país y es el sector a los que no le está yendo muy bien, que digamos. Entonces, una cosa más comunicacional que real. Está muy fuera del realismo político eso. Y en el ámbito internacional el realismo es muy interesante para tenerlo en consideración siempre. Fíjense que dentro de eso, en este mismo contexto, Hungría bloquea los planes de la Unión Europea para financiar con activos rusos armamento a Ucrania, que es una idea que ha estado rondando, ¿no? De ir tomando, ¿no es cierto?, esos recursos que no le pertenecen a la Unión Europea y que pretenden con eso financiar o seguir financiando, ¿no es cierto?, en este caso, la guerra. El hoy ya no presidente legal Zelensky invita al presidente Biden a Chile a la famosa cumbre de paz, donde ambos ya no van a ir. Y se dice que él tampoco, a lo más va a dar un mensaje, ¿no es cierto?, por, bueno, telemático. En ese contexto, China y Brasil proponen una hoja de ruta para resolver la crisis de Ucrania, donde el primer elemento que proponen es que se tiene que armar una mesa de negociación completamente distinta a esta solución, ¿no es cierto?, en donde se pretende solamente reconocer los puntos ucranianos. Eso es un elemento muy importante y se está dando justo en este minuto, que está bastante delicado el tema. Diría que también dentro de eso, ¿no es cierto?, como una situación internacional muy fuerte, muy dura, es la orden, ¿no es cierto?, de aprehensión contra el primer ministro Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional. Baste decir que esa Corte Penal, ¿no es cierto?, está encabezada por un señor que viene de la Corte inglesa, de origen indio. Por tanto, hay que ver qué es lo que significa eso y qué es lo que hay detrás de esa condena. Eso a tenerlo muy en consideración y para analizar en profundidad. Juan Andrés, bueno, yo te diría que esos tres temas son los que están ahí, ¿no? A nivel internacional muy fuerte y que hay otros, por cierto, que nos involucran directamente. El encuentro sobre el tema de la Antártica, por ejemplo, en la India,
toda esta reflexión que a partir de que en la situación interna pareciera que no existe, no se da, y cuando se da, se hace de manera muy mañosa y yo diría cándida. Fíjate que el ahora candidato Johannes Kaiser en una entrevista viene y dice que el gran problema de la Antártica lo tenemos con los chinos. Y es curioso porque fíjate que el país que reclama la Antártica en casi completa y particularmente en los sectores, ¿no es cierto?, donde Chile y Argentina pretenden, ¿no es cierto?, su espacio, son los británicos. No es por nada, pero son los británicos. Y sin embargo, el problema pareciera ser que va a ser con China o ahora con Rusia, en un tema, ¿no es cierto?, que además es una información que viene desde el año 2020 sobre el descubrimiento de esos yacimientos. Y sin embargo, los ingleses lo sacan ahora y aquí en Chile pican, incluso algunas personas que no debieran hacerlo. Y con eso, hasta ahí llegó Juan Andrés, ¿cómo está? Así Hola va la Omar, cosa. mira, sobre este tema algo hemos dicho en programas anteriores. Nosotros lo que alertamos es que hoy día el imperialismo norteamericano y obviamente el neocolonialismo británico, que son sociedades estratégicas muy, muy, muy fuertes, o sea, no estamos hablando de cuestiones secundarias ni terciarias, estamos hablando de alianzas muy fuertes, más todavía en esta situación mundial. El imperialismo norteamericano y particularmente Gran Bretaña, pero es todo el neocolonialismo europeo, el que se mueve hacia África, hacia la India, también hacia nuestro cono sur, en fin, tienen hace mucho tiempo la pretensión hegemónica de controlar la Antártida. Y si hay alguna evidencia de eso, ahí están los movimientos militares que ellos hacen, los planteamientos que ellos hacen. Efectivamente, lo que ha frenado esos intentos principalmente es el derecho internacional y el concepto de zona de paz de la Antártida, que hay que también ponerlo de relieve. La CELAC, encabezada en su momento por el presidente pro tempore Raúl Castro, y estaban todos los países de nuestro continente, incluido Chile. Ojo, presidente Sebastián Piñera, para que pongamos las cosas en los términos reales, siendo presidente Sebastián Piñera y presidente pro tempore de toda la CELAC, Raúl Castro. Estaban todos los países menos el imperialismo norteamericano y Canadá. Porque son países que no vienen a buscar la integración de nuestra región, vienen a reafirmar la dominación, la hegemonía, incluida la Antártida, incluida la Antártida. Entonces, y esto no es nuevo. Bueno, ese pronunciamiento de CELAC declaró a nuestro continente como zona de paz, y eso es extensivo a la Antártida desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, es muy curioso, muy contradictorio, muy lejano a la realidad que hoy día se esté tratando de mostrar como que el imperialismo norteamericano y Gran Bretaña no tienen mucho que ver en la Antártida. Sí tienen mucho que ver, y son los que están empujando la militarización de la Antártida. No es China, no es Rusia, obviamente no es Chile. Yo diría que la locura, porque es locura, y las locuras son peligrosas cuando son políticas de Estado. Hitler, Mussolini, Pinochet, políticas de Estado, locuras terribles, terribles. El plan de exterminio en Gaza, Netanyahu. De esas locuras yo hablo, no para reírme, no para decir, ah, no. Es que tomémoslas más en profundidad. Esas locuras en nuestra región, en el Cono Sur, Milei encabezándola, están empujando una vez más una militarización en alianza y en sociedad con Gran Bretaña y con el imperialismo norteamericano. Ahora, ¿qué es lo que hace, quién van a hacer las Fuerzas Armadas Argentinas? ¿Qué va a hacer el pueblo argentino del punto de vista de esto que está abriéndole camino Milei de una manera vergonzosa, vergonzosa para Argentina, en cuanto a establecer términos de alianza con Gran Bretaña? Yo creo que ese es un punto de referencia que está en curso. En Argentina se están incrementando día a día y hora a hora las tremendas protestas sociales que siguen incrementándose, siguen creciendo.
Pero creo que en este punto, Omar, hay que trabajar con la realidad. Yo creo que quien rompe la tendencia a considerar la Antártida como zona de paz es el imperialismo norteamericano, su militarización, es Gran Bretaña y no es China, ni tampoco es Rusia, esa es la verdad. Entonces, a mí me parece pero muy extraño porque, en definitiva, lo que hay que mirar es cómo se están ordenando los gobiernos del Cono Sur y los gobiernos cuyos países están o tienen presencia en la Antártida, del punto de vista de estos puntos de referencia. Porque si alguien a mí me dice que el imperialismo norteamericano no es imperialismo, el neocolonialismo británico no es neocolonialismo, no tienen políticas de militarización, de hegemonía económica, de hegemonía militar, de guerras mediante, bueno, entonces esa es una negación, eso es una negación. No es algo que no pueda explicarse de otra manera, es una negación, ¿no? Ni China, ni Rusia, ni la India, sí, tienen problemas, han tenido problemas fronterizos de tensión, pero ninguna de estas naciones tiene como política de Estado intervenir militarmente en otros países y en otras regiones del mundo a través de golpes de Estado, a través de bombas atómicas, a través de control militar, a través del control de hegemonía económica. Eso no está, no existe, es un invento. Entonces, cuando se trata de poner en igualdad de condiciones el imperialismo yanqui y el neocolonialismo británico versus la India, China, Rusia, Sudáfrica, en fin, Brasil, yo creo que eso para mi gusto no es un error, es una forma equivocada, pero gravísima, gravísima para los intereses del Estado Nacional chileno. Gravísima. Nos puede costar recontra caro. Mira, yo nomás digo como ejemplo concreto, cuando en medio de este chauvinismo, patrioterismo vulgar, que lo único que hacía era defender a los grupos transnacionales, a los grupos financieros, a la familia Botín, a la familia Lucy, en fin, al Scotiabank, transnacionales, también a transnacionales financieras de origen israelí, ¿no? Cuando China hizo la propuesta de construir un puerto muy importante, estratégicamente muy relevante en territorio chileno, en la zona de Iquique, que implicaba avanzar profundamente en la aproximación entre el Asia-Pacífico, China, con toda la zona que va Brasil y toda esa zona del continente, a través de rutas, pero un puerto mucho mayor y mucho más grande que el actual. El chauvinismo, el patrioterismo, pero el interés mezquino del gobierno de Piñera para defender los negocios de estas transnacionales que he mencionado, rechazaron esa posibilidad. En los términos de referencia que lo hacía China, que no implicaba en nada romper la soberanía de Chile, en nada, en nada. Entonces, a mí que me diga la derecha de este país, los transnacionales y otros más posmodernos, de que aquí no se ha vendido a precio de nada recursos naturales del país, el extractivismo, ya no de la dictadura de los 90 en adelante, que me digan ahora que van a defender los intereses soberanos de Chile con lo que hicieron de los 90 en adelante, o sea, ahí está. Yo puse un ejemplo concreto. ¿Qué es lo que hizo China? China hizo una asociación estratégica con Perú y ese puerto está en este momento en Perú. Y tiene un impacto en la región, en el Asia-Pacífico y para dentro del continente impresionante, mientras que nosotros seguimos mirando para el techo, ¿no? Magullando, rascándonos en las incongruencias del punto de vista, yo insisto, Omar, amiga y amigos, del punto de vista de los intereses nacionales de Estado de Chile. De eso estamos hablando, de eso estamos hablando. La tradición chilena en eso es muy fuerte, la rompió con terrorismo, con violencia, la dictadura fascista de Pinochet que le entregó todo a las transnacionales, le entregó todo a las transnacionales. Después está esa imagen donde Piñera, ¿no es cierto?, le pasa una fotito a Trump, ¿no es cierto?, donde dentro de las estrellas de la bandera norteamericana está la chilena. Ese es el concepto que tienen. Entonces yo me pregunto, amigas y amigos de este país, altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿ese es el concepto?
que le ha ido muy mal en muchos aspectos, pero que sigue convencido de que entregarle los recursos minerales, los yacimientos, incluso jugar ahí a este jueguito perverso en la Antártida es el camino que tenemos que seguir. Esa es la profunda y gran diferencia. Si aquí a Chile viene, yo lo he dicho otras veces y yo no lo invento, viene más o menos cada 15 días, más o menos. La generala, la mujer generala, jefa del Comando Sur, de las fuerzas militares norteamericanas que tienen presencia invasiva en nuestro continente, ¿no? Y tienen bases militares en Colombia, en Ecuador, en la zona de Paraguay. Se mueven militarmente. Ella, cuando viene a Chile, se sube arriba de los helicópteros del Ejército de Chile y de otras ramas y y lo dice explícitamente, en forma descarada. Entonces, yo creo que la vergüenza, salvo lo que tú decías de Kaiser y otros más, hay una cierta vergüenza en el sentido de que la historia de Chile está plagada de intentos nacionales y populares de buscar un proyecto de desarrollo nacional soberano para el interés de la ciudadanía chilena. Eso es lo que Pinochet rompió con violencia, con terrorismo, y eso es lo que los 90 en adelante también nos tiene muy, muy complicado, muy complicado. O sea, voy al mundo planetario. Bueno, el plan de exterminio no se acaba, a pesar de la orden que da la Corte esta de Justicia Internacional, siguen habiendo bombardeos y masacres en Gaza. Lo hemos dicho otras veces, Estados Unidos ya instaló el puerto en Gaza y lo instaló para ir sacando gas de esa zona. Sí, esa es una guerra económica, no tiene nada que ver con religiones, nada que ver, nada que ver. Es una mentira, es una mentira. Bueno, pero ocurre que algunos medios hegemónicos, particularmente en Chile, esas cosas mienten de forma descarada y somos pocos en realidad, no lo digo como autorreferencia, pero somos pocos los que nos atrevemos a cruzarnos con esa línea tan brutal, ¿no? Tan brutal, tan lejana a los intereses nacionales y al humanismo, cualquiera sea, porque lo que hay en Gaza en este momento, mientras Estados Unidos, ¿no es cierto?, tiene plagado de buques de guerra, porque eso es, tiene plagado buques de guerra, portaaviones, ahora está terminando de construir un puerto que lo controlan ellos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se negó, junto con Ucrania? No es casual, a que Naciones Unidas aceptara que Palestina fuera como Estado Nacional parte de Naciones Unidas. Por esto, porque usted no puede, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista del derecho de la ONU, llegar a un país, instalar un puerto con soberanía propia, como lo hace Estados Unidos, y chao, y ya. Eso de China no lo hizo en Iquique, no lo iba a hacer. La soberanía la iba a tener Chile. Y en Perú, el puerto que hicieron lo tiene Perú. Lo tiene Perú. Y en Rusia, los acuerdos estratégicos sobre el gas, que a eso el Estado boliviano con transnacionales de origen francés y con transnacionales de origen alemán, y ahora con empresas no transnacionales, empresas rusas, tienen esa misma lógica. No ponen en cuestión la soberanía de Bolivia. Por lo tanto, amiga y amigo, cuando usted incluso entra en duda y dice, sí, pero es que lo que pasa es que eso es muy añejo, eso fue... Mire, el mundo va mucho más rápido de lo que se cree. Mi sugerencia, con humildad y con convicción, léase los últimos informes de CEPAL, Comisión Económica para América Latina y Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la CAF, la Coordinadora Andina de Fomento. Todos, desde el punto de vista del sistema financiero, están apuntando en otra dirección de lo que va Estados Unidos y sus socios Yanquilandia y sus socios neocolonialistas europeos. Entonces, yo creo que la relación hoy día de las guerras, que yo lo he dicho otras veces, es en territorio ucraniano, pero ahí ya está instalado el imperialismo yanqui, ya están instalados los colonialistas europeos y están instalados de un comienzo. Ahora quieren subir la vara, quieren entrar con mayores sentido abierto, pero están hace rato, y no les ha ido tan bien desde el punto de vista militar, pero están hace rato. Se están produciendo movimientos económicos de impacto tremendo, que aquí en Chile no son noticias ni siquiera en las secciones económicas.
Ni siquiera en los comentarios económicos, yo involucro mi sector, ¿eh? Involucro a mi sector. O sea, oye, sí, es un tremendo notición que en la reunión de Putin con Xi Jinping hayan avanzado hacia lo que significa una moneda única de los BRICS, iniciativa que hace un tiempo atrás nosotros aquí en nuestro humilde programa lo planteamos, lo recordamos en el sentido de que Lula ya había hecho esta propuesta argentina hace unos años atrás, con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? O sea, es una idea que está rondando porque el sistema monetarista especulativo financiero controlado por esta gran banca transnacional, por el Fondo Monetario Internacional, está colapsando. No sé cómo se puede decir. No es, no es, no es el final de la historia, amiga y amigo. Fukuyama, él mismo, dijo que se había equivocado. Fukuyama hace un tiempo atrás dijo, él, me equivoqué, no existe el fin de la historia por la vía del capitalismo salvaje. Él lo dijo, uno de los grandes ideólogos del neoliberalismo contemporáneo. Entonces hay que apurar el tranco para buscar alternativas, alternativas al genocidio, a la guerra, porque es evidente que los imperialismos norteamericanos y de la OTAN lo que están haciendo es, de nuevo, una vez más, a partir de las guerras, de intervención, de neocolonización, tratar de revertir la crisis que tienen en el terreno económico, financiero, militar, eh, energético, energético. Cuidado, porque si alguien le cree al imperialismo norteamericano que el imperialismo norteamericano no está interesado en el petróleo en la Antártida, que los británicos no están interesados en el petróleo de la Antártida, que el loco de Milei no tiene una sociedad economicista, financiera, con grandes poderes económicos financieros del mundo para también ir a meterse allá. Cuidado, tenemos que buscar las alianzas que nos permitan efectivamente mantener a la Antártida como una zona de paz, efectivamente. Pero yo veo que aquí hay simulaciones altamente peligrosas para la paz, para la Antártida y para los intereses nacionales del Estado chileno. Esas tres cosas, y creo que hay que tener un poquito más de sentido en todos los planos, ¿no? Desde el punto de vista de la política internacional, en qué diablo nos estamos metiendo. ¿En qué diablo nos estamos metiendo si nos vamos por un lado, más que equivocados, si nos vamos por un lado que al final lo que uno percibe es que esa es la misma línea de bajada del imperialismo norteamericano y de la OTAN? Es la misma, no es distinta. Aquí no existe en el mundo en este momento una tercera alternativa, como la planteó en algún momento un político británico, la tercera vía, y aquí agarraron papa en Perú, Toledo terminó en el desastre Perú, el desastre, la tercera vía. En Argentina, la tercera vía de la Rúa terminó en un desastre, porque al final era lo mismo, era el Fondo Monetario Internacional tratando de instalar la receta que vienen hace muchos años y que, como decía Vidal Vocero, lo vuelvo a repetir en Chile, esa receta la instaló Pinochet con terrorismo Estado, con hambrunas, con miseria, durante décadas, casi 40% de su ocupación. Aquí había miseria, pasamos hambruna. Y yo creo que eso, aunque lo quieran negar los noventeros y los del 2000, ¿no es cierto? Chuta, no sé qué se saca con eso, no sé qué se saca. Nadie está diciendo volvamos para atrás, nadie. ¿Cómo se le va a ocurrir? Esas son caricaturas absurdas, pero son parte de la historia. Así se instaló el capitalismo salvaje en Chile, así fue, no es una invención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la tercera vía significó un fracaso social, un problema de humanidad en Argentina, la tercera vía en Perú, y aquí el gobierno de Lagos, que tenemos tantas diferencias de diagnóstico histórico, porque algunas y algunos siguen pensando que ese gobierno fue poco menos que lo mejor que ha tenido la historia de la República Chilena en el tiempo contemporáneo. Y si hay cosas que yo creo que le implicaron al expresidente Lagos, que tuvo, que duda cabe, que tuvo en la lucha contra la dictadura, incluso antes, ¿eh? Incluso antes, él ya tenía una impronta académica, política, antes del golpe. Hay libros que incluso él con otros escribió antes del golpe, que no tienen nada que ver con lo que hizo después en su gobierno. En realidad, él reivindicaba el Estado de desarrollo, el Estado social, de derecho,
Él planteaba mucho en esa economía y muchos más también la planteaban, no era solo él. Mucho más contemporáneamente a lo que se estaba llevando a cabo en Chile desde los 30 en adelante, ¿no? Y que tuvo con máxima expresión la Unidad Popular, pero de los 30 en adelante. Si estas cuestiones no salen de un día para otro, o sea, mire, yo le digo términos concretos, ¿de dónde cree usted que salieron todos los edificios estos que todavía se mantienen y se mantienen no mal? De los colegios públicos, de los institutos, de los liceos en distintas regiones del país. Eso viene de décadas. Eso se construyó por el Estado hace mucho tiempo, cuando el Estado tenía incluso inmobiliarias y también hacía negocios público-privados, también lo hacía. Entonces no es que aquí haya que inventar la rueda o no sé, estemos mirando, cuidado también, eso es muy, muy, muy jodido, pero quiero decir que en el caso del presidente Lago, eh, no digo que la única, pero varias de las razones que derivaron que nunca más pudo tener algún grado de acción ciudadana para ser candidato, porque de hecho lo fue. Y nadie se le opuso así en el sentido de utilizar malas prácticas. No, no, nadie. Nadie de nuestro sector utilizó malas prácticas. Tampoco la derecha, porque los grandes empresarios siempre simpatizaron con el proyecto económico que lleva adelante el expresidente Lago. Siempre simpatizaron. Lo han encontrado como, desde el punto de vista de sus intereses, un buen presidente. Desde sus intereses. Bueno, pero ¿qué pasó? El CAE, las concesiones, todos los estudios, amiga y amigo, Omar, que existen, cualitativos, estudios de análisis, de opinión, de subjetividad, muestran que al expresidente Lagos lo golpeó, pero severamente, en su adhesión ciudadana, el CAE y las concesiones. Y como son cuestiones que siguen estando en vigencia, no es que la gente se quedó pegada en los 30 años o en los 20 años. Si la vida es un proceso, entonces hay gente que sigue pagando y que sigue estando endeudada y que tuvieron que ya hacer los costos de lo que significa una vida, que implicaba tener que pagar esas deudas o no poder pagarlas, como existe también. Yo pongo a ese universo de personas en el mismo universo. Los que con mucho sacrificio, mucho, pagaron esas deudas y han seguido pagándolas hasta hoy, pero que tuvieron que sacrificar muchas cosas en su vida para poder pagar. Y otros que haciendo sacrificio tampoco pudieron pagar. Así es. Entonces hoy día para defender eso, se utiliza un recurso más que un argumento. Yo lo encuentro súper, no sé, hasta casi inhumano. O sea, bueno, ¿y qué hacemos con los que pagaron? Van a ser castigados. Mm. O sea, así tendríamos que decir, ¿y qué hacemos con los que se han sacado la cresta para financiarse las operaciones? Con los que no tienen recursos para operarse. Ese tipo de cosas yo creo que claro, yo lo entiendo en una sociedad extraordinariamente mercantilizada, individualista, que impone el egoísmo como factor de relaciones sociales y que está en lo que está, y que estamos en lo que estamos, si esta cuestión no es una maravilla. O sea, si alguien quiere explicar con mayor subjetividad, y yo he hecho un poco de menos esa sociología política y esa sociología de la subjetividad que tuvimos mucho, que nos ha ayudado mucho a comprender los fenómenos sociales en Chile, yo la he hecho de menos, Mar, también lo digo con mucha humildad, pero la he hecho de menos, porque si no hay que explicarse cómo millones y millones de personas salieron el 2011, no eran solo estudiantes, ahí convocaron los estudiantes, pero salió mucha gente, pero mucha gente en todo Chile, y no pasaron unos cuantos añitos y volvió de nuevo el estallido, que ya es algo que yo vuelvo a insistirlo. A proporción de país, esto es lo más grande que ocurrió en la humanidad, desde el punto de vista de movilización de masas populares, ampliamente, gente, ciudadanía en la calle. Es lo más grande que ha habido a proporción de habitantes que tiene Chile en relación a todos los países del mundo. En otros países, con movilizaciones de esa naturaleza, con menos dimensión, los gobiernos adelantaron elecciones, llamaron a plebiscito, gobiernos democráticos, ¿no? Hicieron diálogo, en fin. Aquí no, aquí no. Aquí el 2011 el gobierno de Piñera le pegó un portazo porque no es cierto que no se dialogaba. Estaba dialogando el ministro de Educación, que era ni más ni menos que
Joaquín Lavín. Él dialogaba y él quería buscar una solución. Y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, encabezada por el señor Melero, también dialogaba y también había un texto con una propuesta de salida al conflicto. Porque el movimiento lo que tenía planteado era la gratuidad, tenía planteado la resolución de problemas fuertes que había en la educación, tenía planteado también el tema de la reforma tributaria y había empezado a aparecer en el escenario de estas centenares, centenares, centenares de miles de personas, había empezado a aparecer el tema de la nueva constitución. Los movimientos medioambientalistas también lo pusieron, los movimientos feministas también lo pusieron, las huelgas y los paros nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores, no lo olvidemos, también lo pusieron, los profesores también lo pusieron, las comunidades mapuches, o sea, no es que esta cuestión sea tan episódica, lo que pasa es que eso de no, ese video no lo vieron venir, es cierto. Lo que pasa es que la elite no es que no lo vea venir, no quiere verlo, que es distinto, lo niega. Yo no voy a usar el concepto de cancelación porque está un poco ya manipulado. Es una negación de la realidad, que es más grave que eso, porque se niega y se manipula y se dice que fue pura violencia, pura delincuencia, como si la delincuencia, el narcotráfico, el lavado de dinero, los campamentos, Pomar, hayan aparecido hace un año atrás, hace 2 años atrás, si son verdaderas ciudadelas, están en todo Chile. Oye, Juan Andrés, frente a eso que tú estás diciendo, mira, a mí me sorprende por una parte, eh, pienso en la prensa chilena y en cierto, no voy a nombrar analistas, pero uno queda un poco extrañado de tanta candidez eh, de algunos analistas internacionales o que quieren tocar temas internacionales y sin embargo siempre la angloesfera está ausente. Fíjate que algunos vienen y dicen, no, si nuestro problema es que los iraníes están en Bolivia y resulta que pueden venir y manejar el tema de la droga. Oye, como si no hubiera droga en Chile, como si no hubiera negocio de droga en Chile, como si no hubiera negocio de droga en Ecuador, como si no hubiera negocio. ¿Y quiénes son los que manejan esos negocios de la droga? Por favor, por favor. Entonces uno escucha ese El, tipo de cosas y uno queda sorprendido, como también queda sorprendido, ¿no es cierto?, de que de repente viene y te dicen, no, si el caso de, lo que pasa es que el caso de Ucrania es que Rusia invade Ucrania. Claro, uno puede venir y hacer esa lectura, evidentemente que uno puede hacer esa lectura. Sin embargo, estás desconociendo elementos históricos, sin embargo, estás desconociendo también, ¿no es cierto?, situaciones que son muy complejas, como acuerdos que estaban previamente firmados y que fueron vulnerados por nada menos, ¿no es cierto?, que por un primer ministro inglés que llega, ¿no es cierto?, a decir que ese acuerdo no se firme, y que se vaya a la guerra. Y todo eso se omite, todo eso no es un acuerdo está previo a la guerra, dentro. efectivamente. Exactamente. Y en donde además los ucranianos que estaban firmando ese acuerdo, lo que vienen y dicen, ¿no es cierto?, que Rusia o la Federación Rusa no tenía pretensión de terreno ni de extenderse en terreno. Lo que querían sencillamente era asegurar que Ucrania no ingresara a la OTAN, porque si Ucrania ingresa a la OTAN, los coloca en un problema de seguridad, de existencia. Y eso otros países no lo van a permitir. Estados Unidos no va a permitir jamás que México venga, ¿no es cierto?, y se declare en un sentido independiente y quiera tener un ejército en proporción. ¿O es tan difícil de entender eso? Entonces, nosotros nos negamos a eso. Y esa negación tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta obsesión, con este sentido, ¿no es cierto?, de ocultamiento sobre la presencia norteamericana y sobre la presencia de la angloesfera en nuestro país. Nosotros tenemos una negación con eso. Entonces, los medios de prensa no lo tocan. Algunos medios de prensa vienen y se dicen, nosotros somos independientes y resulta que tienen un alero, ¿no es cierto?, con la CNN y con otros medios norteamericanos. Y todas sus fuentes son de medios norteamericanos. Y resulta que son independientes.
No, y además que aquí hay medios que son no occidentales que están prohibidos, están censurados. Además, Por, por línea editorial están censurados. Entonces la libertad de expresión y el pluralismo en realidad corre para un lado. sí, Facebook y Twitter y otros más bloquean muchos videos que vienen, que muestran el nivel de horror que hay en Gaza, porque dicen que son imágenes que pueden dañar no sé qué cosa. claro, entonces viene y se dice, por ejemplo, es que la Corte Penal Internacional lo que está haciendo es un gesto público, ¿no es cierto? Porque tiene que hacerlo, porque en realidad hay cosas que son inconcebibles que están ocurriendo. Ahora hay cosas que son inconcebibles que están ocurriendo en Gaza. Y no es extraño, y no es extraño, ¿no es cierto?, que los propios medios norteamericanos hoy día estén ratificando esa acusación contra Netanyahu. Y no es extraño que el presidente Biden venga y diga que en Gaza no hay genocidio y que la Corte Penal Internacional se ha accedido. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? O se están volviendo locos o aquí hay un juego, ¿no es cierto? Un juego que tiene que ver también con la propia subsistencia norteamericana, con sus relaciones con el Estado de Israel, con el lobby israelí al interior, ¿no es cierto?, del gobierno norteamericano. Omar, yo insisto, yo creo que aquí hay una situación que claro, no porque se analice poco no existe. Y es Claro, que esto que decía Fukuyama, ¿no? De que el fin de la historia no es real, llevado a la práctica económica, política de la hegemonía de este capitalismo salvaje, está haciendo colapsar al mundo en muchos aspectos, en muchos niveles. Entonces el recurso de la guerra y de la intervención militar, que no es tampoco algo tan novedoso, tan nuevo por parte del imperialismo yanqui y el neocolonialismo británico, es lo que está cursando. Mira, ¿qué es lo que está pasando en África? África es un poquito más grande que América. sí, Si sacamos Estados Unidos y Canadá, es un poquito más grande. Ahí hay tremendos recursos, recursos una energéticos y de población todo. mucho más joven que la nuestra, por cierto. Una inmensa población, inmensa, inmensa. Bueno, ahí lo que está ocurriendo es que la presencia hegemónica norteamericana, y volvemos, de la OTAN y eurocentrista, está siendo, está cambiando. ¿Y qué es lo que se está produciendo en la práctica? Que muchos estados nacionales africanos están estableciendo relaciones estratégicas con Rusia, con la India, con China. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en esa región. ¿Empezó hace un día atrás? No, esto viene de hace un tiempo, ¿no? Si no, volvemos a nuestro continente. ¿De cuándo que China tiene presencia en nuestro continente? Esto es de décadas. ¿Le ha favorecido a los estados nacionales la presencia de China? Sí, sí, le ha favorecido. Por eso es que incluso grandes empresarios de nuestro país se preocupan cuando empiezan a surgir voces fanáticas que piden poco menos que se terminen las relaciones con China, como lo hizo Milei, que se tuvo que tragar todo. Claro. Porque China le dijo, bueno, si se trata de eso, bueno, vamos a tener que suspender tales y tales y tales y tales programas. Bolsonaro tampoco lo pudo hacer. Bolsonaro tampoco lo pudo hacer porque la materialidad de los intercambios está cursando en los términos de referencia que existen en el planeta en este momento. ¿Y cuáles son esos términos de referencia? Amiga y amigo, no es el socialismo, no tiene nada que ver con el socialismo, nada que ver en ninguna parte del mundo. ¿Cuáles son los términos de referencia? Los términos de referencia son del capitalismo financiero especulativo en la fase en que están. Esa es la realidad. Por eso es que hay tanto banco. Por eso es que todos los negocios de la salud, de las concesiones, de la educación, del extractivismo en los recursos naturales, detrás o delante habría que decir, porque los verdaderos propietarios y dueños de todo eso son los bancos y los sistemas financieros. He puesto un ejemplo, si es real, la familia Botín, si es una familia, como cualquier familia. Y la jefasa de esa familia es la que hace cabeza de todo el conglomerado Banco Santander en el mundo.
que es un negocio familiar. Bueno, aquí nosotros tenemos varios, ¿no? Tenemos varios, o sea, tenemos Lucy, tenemos otros más. En términos de referencia, esos negocios controlan más del, casi el 80% de la economía real del país, de Chile, casi el 80%. Entonces ellos deciden, por ejemplo, para aterrizar en concreto, no, nosotros no estamos en condiciones, esto va a quebrar y esto le va a costar muy caro a la gente, sistema de ISAPRE. Y amenazaron, y amenazaron, y amenazaron, y habiendo un fallo de la Corte Suprema mediante, el camino se ubicó y terminó en una negociación que hay sectores que lo consideran un perdonazo, otros que dicen, bueno, era lo que podía hacerse, qué sé yo, pero eso es lo que existe en Chile. La presión política de grupos económicos, financieros, es brutal. Y eso pasó con la ISAPRE. Simplemente el fallo de la Corte Suprema hasta ahí llegó. ¿Qué pasa con el sistema de pensiones? Lo mismo, porque el sistema de pensiones es un negocio de los grupos financieros. El CAE es un negocio, no es un negocio para el Estado, es un negocio para los privados, se fue hecho para eso. Fue meter, bancarizar, ¿no es cierto?, mercantilizar todo el sistema educativo, especialmente el sistema de educación superior, técnico superior, en fin. Eso es, eso es. ¿Qué es lo que está pasando en campamentos, particularmente aquellos que sufrieron incendios? Que la solución, por la materialidad real que tiene Chile, involucra a privados. Y los privados no tienen la lógica que tiene el Estado. Los privados ven un negocio, no ven otra cosa, y ven sus rentabilidades. Y en el caso de Chile, tal como dijo el presidente Boris, yo creo que se quedó corto. Son muy tacaños, es una avaricia la que hay. Ah, pero si esto seguramente, si la tercera o el Mercurio, alguno de esos, nos están escuchando, van a agarrar esta cuñita y decir, mire, el lago de Claro. nuevo, ¿no es cierto? Estáis poco menos que está insultando. Porque esos son los términos de referencia que existen en Chile y existen en otros países también, ¿no? Las políticas públicas están totalmente determinadas por un sistema que tiene la brutalidad que tiene, en el caso de Chile, que eso no ha pasado, no ha cambiado en cuestiones muy sustantivas. Entonces, yo lo que creo, Omar, que es uno de los momentos de la historia de la humanidad donde obligatoriamente hay que mirar lo que está pasando en el planeta para entender lo que te está pasando a uno, a la familia, a su casa, a su comuna, a su país. No hay otra alternativa. Si alguien cree que se puede pasar de alto todo aquello y todo lo que uno puede decir es ficción mentirosa, los marxistas, los izquierdistas, la lucha de clases, bueno, yo diría con mucho respeto, conversemos, intercambiemos, pero no es imposible dejarlo pasar. O sea, yo he escuchado gente que tiene altos grados de incidencia en el medio hegemónico mediático que siguen hablando del comunismo ruso. Sí, sí, lo Pero he claro, escuchado, lo he como si escuchado, fuera el gobierno de Putin un gobierno comunista o socialista incluso. claro. Y no es ni comunista ni socialista, es un sistema capitalista. Eso es, con un Estado fuerte, sí, con un Estado con políticas sociales también, pero en Europa hay países que tienen también esas características, particularmente en los Países Bajos y en otros países también, Sí. y que los remesones desde el punto de vista del descontento social han sido muy fuertes en momentos en los que se está tratando de reducir ese nivel de derechos sociales que son de pervivencia. No estamos hablando de que los europeos quieran ser millonarios o quieran ser millonarias, estamos hablando de que quieren vivir mínimamente, Oye, tranquilas y tranquilos, cuestión que oye, en Chile no se puede hacer. Juan Andrés, hay algunas voces críticas sobre el tema del CAE. Estoy pensando en voces críticas del mundo, no desde la derecha, porque yo entiendo eso. Estoy pensando del mundo de la izquierda y de otros sectores progresistas que dicen, bueno, pero aquí también hay una serie de problemas muy importantes que yo no sé cómo se pueden resolver. Estamos con un precio de la benzina altísimo, lo que significa, ¿no es cierto?, un alza en todo, y eso significa mayor pobreza para la mayoría de los chilenos porque hay menos con qué comprar, tan sencillo como eso. Y sin embargo, nosotros también dentro de esto, tampoco podemos buscar otros mercados donde poder comprar petróleo más barato, donde poder comprar gas más barato,
donde poder en el fondo ir a buscar, ¿no es cierto?, formas de poder tener acceso a una mejor modo de vida. Y eso también está ahí involucrado y eso tampoco, fíjate que se dice. Nosotros Es también que no somos se dice esclavos más de eso. porque a los grandes grupos económicos y a las transnacionales no les conviene y políticamente tienen mucha fuerza, entonces bloquean. Mira, a propósito de cosas que hay que destacar, que son datos de realidad, bajo el gobierno del presidente Lagos se hizo un acuerdo bilateral con Argelia, un protocolo a propósito del tema del petróleo, Ujú. un avance significativo, y se hizo bajo el gobierno de Lagos. ¿Qué pasó después? Nada, pues, nada, no porque no le conviniera a Chile, o sea, a Chile le conviene, y le sigue, y le conviene ahora ese tipo de acuerdo. Sí, por supuesto. Ahora le conviene, como le podría convenir también un acuerdo de esa naturaleza con Venezuela respecto del petróleo. Claro. Cuando estaba el presidente Chávez, estuvimos cerca de eso, cuando estaba el gobierno de la presidenta Bachelet. Acuérdate que en ese contexto, bueno, también Lagos, por eso yo digo, si yo no tengo esta visión caricaturesca, me produce una incomodidad muy grande cuando se empieza a hacer política y análisis desde la caricatura. No, y es una cosa terrible, no queda nada, no queda nada, nada, no queda nada parado, es una cosa. Puede haber mucha articulación, coherencia, ética, en fin, o sea, perdón, no, ética no, estética, no sé, puede haberlo, puede ser cosas, pero bueno, digo esto porque Lagos también fue a Bolivia. Fue a Bolivia en el sentido que hizo una relación, una cercanía con Bolivia. Miró de otra manera el gobierno de Lagos la necesidad de una relación bilateral con Bolivia, cuando ya en Bolivia había gobiernos de izquierda como los que hay ahora. Y la presidenta Bachelet en su primer gobierno también se llegó a tener un acuerdo concreto que implicaba una salida soberana de Bolivia al mar. Ese acuerdo existió. Lamentablemente el gobierno de Bolivia, de mi punto de vista, cometió un error y el error fue haber llevado el tema a la Corte Internacional y la Corte Internacional falló como falló. No hubo un fallo, ¿no? Y ese fallo fue favorable a las posturas chilenas, no bolivianas. Pero lo que quiero decir con esto es que han habido en gobiernos de la concertación, en algunos, no en todos, en algunos, ha habido algunos atisbos de mirar política exterior desde el punto de vista de la integración, de los intereses nacionales, porque yo creo que se ha ido observando el agotamiento de un sistema económico impuesto en Chile con terrorismo Estado, pero que lo único que hace es dejar tasas de ganancia inmensas, pero no hace crecer la economía, porque no la hace crecer la economía. Aquí, si tú miras objetivamente, y ahí me permito sugerir los libros que ha escrito Ricardo Franz Davis sobre la necesidad, la tesis de él, la necesidad de reinvertir capital productivo, ¿no? Hay otros más, Manuel Resco ha planteado también cuestiones de este tipo, Hugo Facio ha planteado cuestiones de este tipo, o sea, yo incluso me atrevo a decir que hay economistas que no tienen nada que ver con la izquierda, nada que ver en estos momentos, que están planteando también este tipo de asuntos, porque se dan cuenta, pues, si esta cuestión es evidente. Entonces, vamos a esperar que la cosa llegue al nivel en que nos va a costar mucho y mucho sentido de costo humano, de sacrificio humano, cuando ya las cosas lleguen al punto en que han llegado en Chile, en que la economía se va a no sé dónde, la sociedad entra en crisis brutal. O sea, si hay algo que mirar de la historia de Chile es que siempre hemos sido totalmente reactivos a situaciones de dependencia, particularmente de la dependencia con el imperialismo norteamericano, que nos hacen transitar en ciclos económicos en donde al final el concepto de Estado Nacional, mira, yo doy otro dato interesante. Bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, para que a lo mejor alguna persona de ese sector está escuchando este programa, para que vea que nosotros lo que buscamos es un análisis, no estamos aquí haciendo otra cosa. Bajo el gobierno del presidente Frei Montalva y del presidente Arturo Illia en Argentina, hubo un intento por
establecer una relación estratégica con la China de ese momento. Estamos hablando del siglo pasado, el gobierno de Frederick Tagle fue en la década de los 60, si no me equivoco, del siglo pasado. Y el presidente Frei Montalva nombra como delegado para ese esfuerzo con Argentina por parte de Chile al papá de Juan Gabriel Valdés, a Gabriel Valdés, que fue canciller. O sea, lo que te quiero decir es que, ¿por qué miraron a China en ese momento? Que no era lo de hoy. Porque yo creo que tenían la visión estratégica necesaria, no otra cosa, necesaria. Porque en política, más ahora donde tú tienes una crisis brutal que puede llevar al mundo al caos medioambiental, eh, yo otras veces he comentado que la doctora Janet Vega, si no me equivoco, Janet Vega, Ujú. que es parte del equipo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que hace seguimiento hace muchos años, ya no ahora reciente, hace muchos años, de las pandemias. Ellos tienen el análisis de que estas pandemias son recurrentes, pueden continuar si no se va a las causas. Y las causas se tienen que ver con un sistema no político, sino que económico, que hace que la lógica de las pandemias tienda a la reproducción. No estoy hablando de teorías conspirativas, ojo, yo tampoco descarto del todo las teorías conspirativas, me carga eso que hay gente que lo único que hace es descalificar las teorías conspirativas para construir sentido común desde la obviedad, ¿no? Entonces, no, teorías conspirativas. No, pero no es mi línea en este caso. Lo que quiero decir es que lo que decía la doctora Vega, Janet Vega, es que estos fenómenos de pandemias tienen mucho que ver con un sistema económico productivo, planetario, que ha ido generando mutaciones en insectos, que ha ido generando mutaciones en la vida humana y en la vida animal, en la biología en general, en la vida en general, y que implican de que estas situaciones de pandemia se sigan recreando, reproduciendo y proyectando en el tiempo. Entonces, la razón que ella y ellos dan es ir al fondo. Ir al fondo significa, por lo tanto, terminar con las causas que generan esto. Fíjate el nivel de profundidad del análisis. Y parece ser que tienen razón, porque mira lo que está pasando en este momento con las mutaciones del último virus, que es el COVID. ¿Sí? O sea, yo te digo, es un hecho relevante, grande, potente, que existan las vacunas, porque las vacunas lo que han producido en concreto es que no se muera tanta gente. Eso es. Y eso sin considerar que también en Chile se habla poco de una vacuna que se tuvo que bajar y tuvo que reconocer, ¿no es cierto?, que ha traído graves Claro, problemas. por eso te digo, entonces hay un tema reactivo. Yo creo que el análisis que ese grupo hace, que me lo compartía y si la entendí bien, a la doctora Janet Vega, el grupo de la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo que están buscando es ir al tema de las causalidades. Y ahí se encuentran con el tema de fondo, que es lo que estamos conversando acá, que sale por el lado de la crisis medioambiental, sale por el lado del extractivismo, sale por el lado de las mutaciones, sale por el lado de nuevos virus, en fin, sale por todos lados. O sea, no es que esté totalmente. Y en ese contexto yo no puedo dejar de decir, chuta, tremendo, tremendo valor humanista que tiene lo que hizo la Revolución Cubana, que a pesar del bloqueo criminal norteamericano, a pesar de que los trataron de matar, porque eso es lo que buscaban cuando trataron de impedir que tuvieran vacunas, Por supuesto. construyeron sus propias vacunas e incluso la aportaron a otros países. Sí, oye, fíjate, Juan Andrés, ya para ir Vamos. cerrando, van en este clima enrarecido que también nos va tocando Chile, ¿cierto? Este clima enrarecido, hablo como en el fondo como clima de confrontación, una especie de querer volver, ¿no es cierto?, a la Guerra Fría, pero incluso mucho más profundo que la Guerra Fría, diría, con otro tipo de parámetros, porque esos tampoco se ajustan a lo que estamos viviendo hoy.
desde la perspectiva de la crisis civilizatoria en la que estamos, porque de lo que hemos ido hablando, lo que hemos ido tocando, si hay algo si hay un hilo conductor en esto, tiene que ver, ¿no es cierto?, con elementos de crisis, una multiplicidad de crisis que están, ¿no es cierto?, algunas más larvadas y otras más directas que las estamos viviendo. Y fíjate que en ese concepto de crisis también surge la idea de este enemigo y el temor y el terror al otro. Y en eso de repente uno puede escuchar algunos discursos de algunas propuestas que parten del principio, ¿no es cierto?, de esta exclusión, pero que no solamente es la exclusión desde el punto de vista de la idea, sino que ya la exclusión desde en todo sentido de lo político, de lo social, incluso que puede llegar, ¿no es cierto?, al aniquilamiento físico. En eso a mí me preocupó mucho, fíjate, una entrevista que se le hace a Johannes Kaiser, si quiere ser candidato a la presidencia, el diputado, ¿no? Y en donde él plantea que una de sus medidas, ¿no es cierto?, es que el Partido Comunista deje de ser parte, ¿no es cierto?, de la sociedad política, como una medida, ¿no es cierto?, de disección, ¿no es cierto?, de supuesta limpieza. Y eso no tiene mucho que ver tampoco con la cultura nuestra. Nuestra cultura tiene que ver con otro tipo de cosas. Fíjate que, y ahí yo quiero hacer un hincapié, fíjate que en la cultura nuestra, eh, a diferencia de ciertos sectores anglófonos, nosotros tenemos una madre de Chile que les puede molestar o no a sectores de izquierda u otros, pero esa madre de Chile es la Virgen del Carmen. Esa fue la que encabezó, ¿no es cierto?, el proceso de independencia. Y tenemos un padre dentro del mundo social. Y ese padre se llama Luis Emilio Recabarren, les guste o no. Y que tiene que ver con el espíritu de rebeldía, con el espíritu de dignidad y con el espíritu de justicia social. Cuando estamos hablando del Partido Comunista, no estamos hablando solamente, ¿no es cierto?, de un conjunto de ideas o un conjunto de personas que hoy están cumpliendo una función específica. Es que, es que el Partido Comunista es Neruda, es que el Partido Comunista es nuestro folclore, es Violeta Parra, es mucho más profundo. Entonces, cuando uno quiere atentar contra esos elementos básicos que están dentro de la sociedad chilena, cuidado que es muy peligroso. Cuidado que cuando uno quiere sembrar vientos puede cosechar tempestades. Porque si a alguno se le ocurre atentar contra la Virgen del Carmen, lo más probable es que le vaya bien mal. Y contra otras personas, contra otras figuras también, que están dentro de la historia nacional. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que hay discursos que son tremendamente peligrosos, que caen cercanos al fanatismo. A mí no se me ocurriría plantear, ¿no es cierto?, de venir y decir que un sector de la derecha no tiene que estar dentro del mundo político. Jamás se me ocurriría pensar eso. Creo que en el mundo del debate y en el mundo de las ideas cabemos todos. Como parte de la Sociedad de Escritores de Chile tampoco podría, no podría pertenecer, porque dentro de nuestros principios está eso. En eso, un señor como Miguel Serrano ha sido parte y es reivindicado como escritor por la Sociedad de Escritores de Chile, por ejemplo, para dejarlo claro, como otros, como me tocó defender en un momento dado con un artículo, ¿no es cierto?, la pertenencia a la Sociedad de Escritores de Chile de un señor que está en Francia, ¿no es cierto?, que se quiso traer a Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán y que tiene escrito 2 o 3 libros en la editorial LOM y que se dijo que no era escritor. Y a mi juicio sí es escritor, es más, con publicaciones en una editorial tan importante como LOM. Entonces pretender de que no existe, pretender de que no escribe, es una estupidez, así como otros y otras que no voy a nombrar. Ese principio a mí me parece que es delicado y es muy brutal. Juan Andrés, ¿cómo ves tú eso, principalmente en el clima político? ¿Ah? ¿Cómo tú ves ese clima político? ¿Cómo te ha tocado mirarlo a partir, ¿no es cierto?, de también todas estas acusaciones, todos estos ataques que se van dando en ciertos medios, que ahora pareciera que están bajando un poco de intensidad,
pero que apuntan, ¿no es cierto?, a esta criminalización más o menos de por qué tal o cual persona piensa de tal o cual modo. Lo que me parece realmente una estupidez, ¿no? De marca mayor. Omar, mira, yo más bien trataría de dejar instalar alguna idea, porque es un tema, comparto mucho tu reflexión y creo que es un tema muy estratégico. Eh, Chile, en poco tiempo histórico, ha vivido en un proceso las siguientes situaciones. Golpe de Estado terrorista, que el dictador y las fuerzas políticas que lo apoyaron, la mayoría, no todas, plantearon que había que extirpar de la historia de Chile 50 años a lo menos. Y se referían precisamente al periodo en el cual en Chile creció mucho el pluralismo, la libertad de expresión, las ideas de izquierda, la cultura, en fin, el Estado Nacional, la independencia, soberanía, nacionalización del cobre, en fin, hay muchos elementos. Las universidades estatales, las universidades públicas, no estoy hablando de algo perfecto ni nada cercano, pero eso es lo que iba avanzando. Reforma agraria, en fin, una iglesia católica, a propósito de lo que tú dices, con ideario muy progresista entre sus líderes, el cardenal Silva Enríquez, Carlos González, obispo Carlos González me refiero, el obispo Aristía, el obispo Hurtón, o sea, estamos Sí. hablando de un grupo importante de obispos católicos que tenían una mirada muy progresista de la sociedad chilena y de la humanidad, de los derechos sociales, de los derechos humanos, en fin. Bueno, todo eso se detuvo con un golpe de Estado, con terrorismo de Estado. No se buscó un camino de diálogo, de solución política, nada. Todo eso se cerró. Todo eso se cerró. Y a 50 años del golpe, hubo algunas fuerzas de derecha, entre ellas la UDI y republicanos, que reivindicaron el golpe y lo consideraron necesario. Ahí está. Esto fue el año pasado. Hay declaraciones mediante. Yo no estoy inventando. Luego vienen los descontentos sociales, viene un montón de cosas que empujan y acorralan a esta dictadura terrorista y a los grupos transnacionales. Y en los 90 se despliega lo que se llamaba el pacto transicional entre los grupos que protagonizaron la dictadura y grupos que lucharon contra la dictadura. Eso es. Tomás Mulián lo analiza y lo caracteriza muy bien. Ahí, entonces, transicional entre estas fuerzas, en el terreno económico, en el terreno de la política neoliberal, en el terreno de la arquitectura económica, no solamente se consideró necesario mantener o sostener lo que venía del tiempo del terrorismo de Estado, sino que se le profundizó. Ahora, ¿hubieron políticas sociales, políticas públicas que enfrentaron niveles de fragmentación? Claro que hubieron, pero los descontentos sociales, las desigualdades, los sacrificios, las inseguridades, el crimen organizado, el narcotráfico, siguieron adelante. El extractivismo, terminando con cuestiones tan sustantivas como fuente energética, el agua, en fin, han seguido adelante. Eso es lo que vive Chile en este momento. Es una situación que creo yo que es tremendamente contradictoria, muy contrapuesta, con un temor atávico de estas oligarquías, de estos grupos de derecha, atávico a que se les vuelva a producir algo como el estallido. Le tienen un pánico atávico y a partir de allí justifican mucho, violencia, terrorismo, represión, mucho. Se desentienden de que sus gobiernos fueron los responsables, dictadura y los 90 en adelante, del nivel que tiene hoy día el crimen organizado y el narcotráfico en Chile, el lavado de dinero. Si esa cuestión no apareció en 2 años, 3 años, 4 años, eso viene de mucho tiempo, de mucho tiempo. Entonces, también eso es parte de esta simulación, ¿no es cierto?, que implica este horror atávico, este temor atávico y reacción violenta, como la que tú señalas, la declaración del señor Kaiser, respecto de ubicar a un partido político como la causalidad de todo esto. Pero cuidado, yo aquí cierro la frase de Bertolt Brecht, lamentablemente es
y ha sido y será real. Primero van por los comunistas, primero, pero no van por los comunistas después, van por otros y por otros y por otros. ¿Por qué? Porque yo creo que particularmente en Chile, la derecha, no la ultraderecha solamente, la derecha, las derechas, porque aquí hay gente que le da, yo pienso que le dan un beneplácito a sectores de derecha. Yo no digo, nosotros no vamos a ejecutar, no vamos a buscar para ejecutarlos, para matarlos, para detenerlos, para desaparecerlos, no. Eso tú tienes razón, tú lo que decías recién. No, no. Eh, pero cuando tú tienes una política que te ubica en esa dimensión, o sea, el enemigo político hay que barrerlo, hay que exterminarlo, ¿no? En sus ideas, en su configuración. Mira, en los próximos días viene la injusta formalización de Daniel Jadwe, en un sistema de justicia que es el que es, donde han habido los fallos que han habido o los pronunciamientos que han habido por parte de fiscalías. En otros casos, el caso del general Fuente Alba. Y en otros casos, lo de Hermosilla está ahí, nadie sabe qué está pasando, pero Hermosilla y ese grupo de personas siguen ahí, ¿no? Siguen ahí, no. Eh, el nivel de desproporción tremenda en la administración de justicia es muy grande y eso la ciudadanía lo vive, no es que lo sienta, no es que la ciudadanía invente, no, lo viven, lo viven. Lo mismo el CAE, lo mismo que otras cosas, que son muchos abusos permanentes, sostenidos, cotidianos. Eso yo creo, Omar, que es un cuadro, como te digo, creo yo, no quiero dar una opinión en ese sentido, pero me parece un cuadro muy complejo que no es primera vez que sectores de derecha y que la derecha recurra a esta lógica que es una política para seguir avanzando, porque yo no creo que la derecha en Chile esté a la defensiva, está a la ofensiva. Y quien está a la defensiva somos nuestro sector. Eso es lo que está cursando en estos momentos en Chile objetivamente. No es que a mí me guste, ojo, no es que yo quiera que sea así, pero estoy describiendo un hecho objetivo. Hay planteamientos muy importantes como la Central Unitaria de Trabajadores en abril, el 1 de mayo, movimientos sociales. Es muy importante lo que está cursando a nivel de estudiantes universitarios en particular respecto de tomar la causa palestina, como la han tomado. Es muy importante lo que se está produciendo a nivel de sectores sociales, en donde se están levantando demandas que tienen que ver con descontentos que se necesita enfrentar para poder resolverlo. Son angustias sociales. Y si el Mercurio, la Tercera, pucha, ojalá que pongan la frase entera, no lo que a ellos les interesa para tratar de mostrar que una vez más, ¿no es cierto? Un señor del Partido Comunista que además está vinculado al Ministerio del Interior, porque esos son los Claro, por métodos, supuesto. Sí, esos son los así es, métodos más. así es. Juan Andrés, bueno, vamos despidiéndonos, como siempre, con algunos pequeños espacios para la literatura, pero antes de eso, recomendarles una intervención que ustedes la pueden encontrar en un medio que se llama El Juez Napolitano. La pueden buscar en YouTube. Y es una intervención que se llama ¿Por qué Israel está en graves problemas? Y que es de un profesor norteamericano, un analista internacional geopolítico, John Mearsheimer. No sé si está bien pronunciado el apellido, pero pero lo pueden encontrar por El Juez Napolitano. Búsquenla. Muy, muy interesante. No tenemos tiempo para indagar más en esto porque igual estamos pasaditos ya. Estamos pasaditos de lo que generalmente conversamos. Eh, un pequeño trocito de la novela, el Todo por Nada. Nos conocimos de manera inusual, al menos no del modo tradicional. La segunda vez que estuvo en mi departamento decidió dormir en mi cama. Le pregunté qué pretendía y se encogió de hombros. Sacó su cepillo de dientes y un frasquito de enjuague bucal. Luego se quitó la ropa y se acomodó. Buscamos una película y después nos quedamos dormidos. Su desorden vital y su orden especulativo me superan.
un poquito de paz entre tanta turbulencia nunca es malo. Gracias, Omar. Un Un abrazo, abrazo. que estén Que bien. estés muy Chao, bien. chao. Chao, chao. Chao, chao.